de barata guachimán. ¿Qué será lo que se cree Juanita? Ella piensa que soy un relajo. No me... Bueno, Randy, bienvenido a la historia real, la historia de tu vida, la vida de Randy. Vamos a salirnos un poco del contexto y hablar un poquito de la vida cotidiana de ahora, porque también tenemos que dejarle saber a la gente en qué tú estás, qué te gusta, qué tú quieres hacer. ¿Cómo tú te identificas? Porque sabemos que naciste en Puerto Rico y viviste 13 años en Dominicana. ¿Cómo tú te identificas? ¿Quieres que te digan que eres boricua o que eres dominicano? ¿Cómo funciona eso? De la planeta Tierra. ¿Del planeta Tierra? Del planeta Tierra. Porque dime tú, si nací en Puerto Rico, duré 13 años en Santo Domingo y aquí tengo un tro de años. Eso soy del planeta Tierra. Eso siempre ha sido una batalla conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque en las situaciones que me he encontrado, tú entiendes, he estado al lado de puertorriqueño, he estado al lado de dominicano y me he estado en situaciones que he tenido que elegir, tú entiendes. ¿Y cómo, entonces en esas situaciones, cómo tú eliges? Yo trato de mantenerme neutral, pero si veo un abuso de un dominicano o algo, me duele. Eso siempre me meto con los dos pies adentro, ¿tú entiendes? Pero lo mismo con si es un pana mío que es puertorriqueño, lo mismo, porque hay buenos de los dos lados, ¿tú entiendes? Correcto. Yo he conocido gente puertorriqueña que son como hermanos, ¿tú entiendes? Claro. En las situaciones mías, y he conocido dominicanos. No, te digo más tarde, tú vas a saber de lo que yo siento por los dominicanos. No, yo sé ya porque según venimos hablando de tus 13 años que vivido en Santo Domingo. Lo primero que uno ve en la vida, eso es algo que se le queda a uno adentro, Sí. eso es un No, sentimiento. que cuando tu mamá y tu padre son dominicanos y toda tu familia, Y tus hermanos, toda tu familia, porque tú no... mi familia entera. Exacto. Yo fui el único que nací en Puerto Rico, a mí, de las generaciones de nosotros, el único. Ok. Entonces, en ese sentido, tú te mantienes neutral. No importa la situación. No, como el agua. Tú me pones en un vaso, estoy redondo. Si me pones en una pecera, estoy cuadrado. ¿Me entiendes? Ya, te entendí. Que no se diga más, como dicen los tigrazos. Ok, entonces yo te pregunto a ti, como tú te mantienes neutral, si Puerto Rico juega en contra de Dominicana, que lo ha hecho, lo hizo en el pasado clásico, lo ha hecho varias veces, ¿cuál camiseta usted se pone? Ya, me bajaste fuerte. No, siempre, cuando es de deporte, cuando se trata de deporte, Santo Domingo, ¿me entiendes? Dominicano. Cuando se trata de deporte dominicano, hasta lo último, ¿me entiendes? Pero si yo voy a un juego y yo veo una camiseta de que tiene la mitad puertorriqueña y la mitad dominicana, en vez de, ¿tú entiendes? Yo me la compro. Porque claro, no, que se ha visto. Ahora en el pasado clásico vimos muchas familias que se identificaban con la camiseta, con las dos banderas. Y cuando la cámara lo enfocaba en el estadio, se veía que era una familia dominicana y boricua. Mira, para que tú como la vida. Cuando yo estaba en Santo Domingo, era chamaquito, me decían el boricua. ¿Me entiendes? Sí. Cuando vine aquí, de la manera que hablo, de la manera que camino, de la manera que me veo, me dicen el dominicano. Ok. Por eso te digo eso. Ya. ¿Alguna vez tú has negado que tú hayas nacido en Puerto Rico? No. Nunca. Al mismo tiempo, ¿ha negado que tus raíces dominicanas? Al contrario, no, yo al contrario digo que yo soy dominicano porque mi padre y mi madre me hicieron en Santo Domingo. Yo quizá nací en el avión, quién sabe, a mí me hicieron, ¿qué tú sabes? ¿Entiendes? Cuando yo estaba en el avión, yo estaba adentro. Ya, yo sabía que la raza mía viene de Santo Domingo. Ok, entonces vamos a irnos para Santo Domingo. Vamos a irnos para Santo Domingo ahora. Vamos a irnos con esto para Santo Domingo. ¿Cuál es tu equipo de béisbol favorito de República Dominicana? Porque la gente quiere saber eso, porque tú eres un boricua que naciste en Puerto Rico, te identificas con los dominicanos, entonces te gusta el béisbol. ¿Cuál es el equipo tuyo favorito de República Dominicana? Las Águilas.
Las águilas iban. ¿Era aguilucho? Aguilucho hasta la muerte. No lo puedo creer. 100%. Un boricua dominicano aguilucho. Aguilucho, 100%. 100%. 100%. Aguilucho. Ven acá, entonces, en tu casa, tú vivías con tu mamá, tus hermanos, ¿todos eran aguiluchos? No, había liceíta, escogidita. Yo creo que mi mamá era escogidita, porque ella, tú sabes. ¿Y tus hermanos? Liceíta, yo creo que mi hermano era liceíta y el otro hermano mío, lo primero cuando chiquito era escogidita, yo no sé ahora, porque la gente se cambia en Santo Domingo. Cuando van a uno, sí, esto y que... Oye, pues tú estás complicadísimo porque tú, boricua... No, y lo que vivió- pasa era que los peloteros míos, yo te estoy hablando de Stanley Javier, Tony Peña, Miguel Diloné, Luis Polonia. Cuando las águilas eran las Cuando águilas. Las águilas eran las águilas. Ahora un no sé. equipito, ahora un equipito. Yo no sé nada de lo que ha pasado Luis con las Polonia. águilas. Sí, eso, muchachos, lo más rápido que había. Y Miguel Diloné, que Sí. con un toque te hacía un doble. Y Tony Exactamente. Peña, el mejor catcher que había en Santo No, Domingo. la nueva generación no conoce eso. No, la nueva generación conoce ahora los aguiluchos de ahora. ¿Y qué? Las águilas, ¿quién fue el último que ganó allá? El Licey ganó, equipo fuerte, Licey ganó. el equipo Pero fuerte, el ¿cuántos campeonatos monstruo. tiene el Licey ahora? El monstruo. Porque yo sé Lo que único está- que te puedo decir que tiene más que las águilas. Pero mucho más. Uno más. Oh, pero entonces nosotros en los últimos años que yo estoy aquí han ganado mucho, porque cuando yo salí de allá, el Licey tenía mucho antes. ¿Estamos bien entonces? Este año las águilas, Es un aguilucho. Esto es increíble, señor. ¿Y cómo? 100%. 100% aguilucho. Ok, ya hablamos de deporte. De deporte, como tú te sientes dominicano, boricua, dominicano. Tu merenguero favorito. Mi arenguero favorito, Fernandito Villalona. El Mayimbe. El ¿cómo? Mayimbe, sí, el Fernandito Villalona. Tiene unos gustos. Este boricua tiene unos gustos jodones. El Mayimbe. El Mayimbe, el mejor. ¿Y tu bachatero favorito? Blas Durán. Blas Durán y los peluches. Sí. Que en paz descanse, porque Se murió. creo que se murió, sí, este año. Creo que fue este Mierda, año. mano. Blas Durán y los peluches. ¿Y qué canción te gusta de Blas Durán? Porque Blas Durán tenía pila de Él canciones. tenía una vaina que decía de que... ¿Cómo llama la canción? de que... Juanita de Barata Guachimán. ¿Cómo va a ser? Quiere dar Algo así. misma. Esa misma. Esa misma. cada vez que ella tiene problemas. Pero eso es viejo, eso es clásico. Oh, pero cuando estaba no... La nueva generación de hoy en día no conoce eso. Nada, porque tú sabes Aquí que la gente está en dembow. Ahora la mierda ha cambiado. Eso, Juanita. Cada generación trae su propio estilo, ¿entiendes? Ok.